Alabado sea Dios definitivamente. Creo que muy de acuerdo a lo que vamos a estar platicando, esta frase o este deseo, cuando decimos, cuanto más te conozco, más quiero saber de ti, quiero saber más de ti, tiene eh, mucho que ver, mucha importancia con el tema que vamos a ver hoy. Bueno, el tema es el tema que hemos estado viendo en las últimas semanas. Creo que hablar de la fe, que es el tema general que hemos estado viendo, nos ha hecho mucho bien a todos, nos ha hecho mucho bien a nosotros los que tenemos que exponer porque nos obliga a, a meternos con más profundidad en textos, en pasajes, para que podamos explicarlo, o por lo menos intentar explicarlo, y eso trae un beneficio inmediato a nuestra alma y esperamos también que para ti haya sido igual. Esperamos que el estar hablando de la fe te haya llevado a tener más fe, te haya llevado a buscar más, te haya llevado a leer más las escrituras, te haya llevado a conocer más a nuestro Dios. Porque definitivamente nuestro Dios, siendo el creador de todo el universo y de todas las cosas, nunca vamos a terminar de conocer más de Él. O sea, no te preocupes si dices, es que si busco mucho, entonces a lo mejor luego no me queda nada. No, no va a ser así. Si buscas mucho, qué bueno, porque mañana vas a querer buscar más. Si conoces a Cristo hoy, más lo vas a querer conocer mañana. Y además no se va a acabar. O sea, no es como si tuvieras un postre y pues te lo quieres reservar. No, no es así. Cristo es infinito. Así que cuanto más tengas de Él, tú vas a ser el primero, la primera bendecida. Vamos a entonces a ver el tema de hoy que, bueno, lo he titulado La fe viva y dinámica y como subtítulo Aumentanos la fe. Y esto en referencia a un texto de Lucas capítulo 17 del verso 1 al verso 6. Dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vamos a orar. Vamos a volver a concentrarnos ahora en la palabra y a orar, a pedirle al Señor que nos hable y que nos enseñe. Padre, te pedimos nos hables y te pedimos que nos enseñes por tu palabra y que acomodes las cosas que están en los textos que vamos a leer y en las explicaciones que vamos a intentar, que tú las puedas acomodar en lo espiritual y en las personas que estamos, de modo que seamos con fruto hoy y de modo que después de exponer tu escritura hayamos escuchado tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este texto es un texto interesante, como todos, yo creo, pero parece, si lo lees por lo menos descuidadamente, como si no hubiera una conexión entre lo primero y lo segundo que sucede. Primero está hablando el Señor Jesucristo, está hablando de los tropiezos que van a venir a todos los creyentes y a todas las personas que quieren caminar por el camino verdadero. Está diciendo, bueno, van a suceder, pero hay de aquellos o sea, los que causan los tropiezos, hay de aquellos, dice. Después se empieza a hablar de que es necesario
perdonar a tu prójimo todas las veces que fuera necesaria, todas las veces que te pidiera, y dice ahí, que llegara contigo arrepentido. Y después, como de la nada, aunque no es de la nada, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, o sea, que se quitara ese árbol. Ahora te voy a enseñar un árbol sicómoro, y plántate en el mar. O sea, un árbol sicómoro es un árbol grande, no es un arbusto, es un árbol realmente grande, es una especie de higuera. Y bueno, no es un árbol pequeño, es un árbol muy significativo. Y bueno, aunque hubiera sido pequeño, de todos modos, si dices desarráigate y plántate en otro lado, pues no te va a obedecer, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, entonces podríamos hacer cosas increíbles, cosas, más bien Él podría hacer por medio de nosotros. Él podría hacer por medio de nuestra fe cosas inexplicables. Ahora déjate enseño cómo es este árbol. Tú puedes, si quieren, ahora van a aparecer en una fotografía de un sicómoro. Bueno, este sicómoro lo escogí porque además este sicómoro tiene una importancia especial. Este es el sicómoro que se cree que es en el que se subió Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo, dice la Escritura, que cuando Jesucristo iba pasando por Jericó, en Jericó vivía un hombre rico, un hombre que era pecador, un hombre que era jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos, sumamente corrupto, y que además era bajo de estatura. Y este hombre, al ser bajo de estatura, no podía, por la gente que estaba enfrente, no podía ver a Jesús, y entonces se subió a un sicómoro desde donde quería ver pasar a Jesús, y quería, pues estaba necesitado, lo necesitaba ver. Y se subió a este árbol que tú ves ahí, ve la gente que lo está mirando, la gente ahí está, y te das cuenta de las proporciones de ese árbol, que ni siquiera se ven completas, que es un árbol grande, muy grande. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta imagen tiene además ese significado de recordarnos a este hombre Zaqueo, que necesitaba ver a Jesús, que en su alma tenía ese grito de necesidad, de que necesito ver a Jesús, como sea, como de lugar, porque lo necesito. No sé por qué, pero lo necesito. Ajá. Y se subió al árbol, y bueno, Jesús definitivamente lo miró, y bueno, ahí se entabló una situación de gloria de Dios y de salvación de Zaqueo hermosa, que ya veremos en otra ocasión, pero este no es el punto. El punto es que tú vieras el sicómoro, por un lado, muy grande, como una obra milagrosa muy grande, y por otro lado, que vieras y que recordaras lo que le antecede, que es: si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es algo chiquito. Y ahora vamos a ahondar en eso. Cuando nosotros leemos este texto, que aparentemente no tiene mucha conexión entre sí mismo, vamos a verlo que sí. Tú ves que los apóstoles le pidieron a Dios, le pidieron a Jesús que les aumentara la fe cuando el Señor Jesucristo les habló de que iban a venir tropiezos. O sea, que en la vida cristiana no iba a ser un camino de rosas, que íbamos a tener enemigos que iban a impedir, o iban a tratar de impedir, que nosotros llegáramos al cielo. Iban a tratar de impedir que nosotros fuéramos lo que Dios quiere que seamos. Y entonces iban a venir esas dificultades, y sabes que tienes enemigos, sabes que tienes al diablo como un enemigo principal, y todos sus súbditos que trabajan a través de personas que conoces, a través de familiares, a través de gente que conoces de tu trabajo o amistades. Y entonces, bueno, pues la vida cristiana va a estar rodeada de peligros y rodeada de tropiezos. Entonces los discípulos estaban viendo y entendiendo acerca de los tropiezos. Y es que realmente, si nosotros caminamos con Cristo en este mundo, que es por naturaleza hostil a Cristo y hostil al cristianismo. Ahora,
Digo, no hay mucho misterio en esto. ¿Por qué? Porque es hostil a Cristo, porque cuando Cristo andaba aquí, lo mataron. El mundo lo mató, ¿sí? El pueblo lo mató, no lo quisieron, no lo quisieron conocer, no quisieron sus palabras, no quisieron sus caminos. Y la cosa no ha cambiado. En general quizás ha empeorado. Y el ser cristiano no es algo que se dé naturalmente. O sea, tú, si quieres ser cristiano, no es algo que pasivamente vas a lograr, es algo que vas a lograr activamente. O sea, vas a tener que poner todo de tu parte, como Cristo puso todo de su parte para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad. Entonces, cuando los discípulos estaban entendiendo esas cosas, todos los tropiezos que iban a venir, todas las personas que iban a actuar como enemigos, como partidarios del mismo Satanás, que es el adversario y el enemigo número uno, entonces en su corazón decían, ¿y si me va a alcanzar la fe? Y después les decía el Señor Jesucristo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, ve y perdónalo, repréndelo, pero perdónalo. Si viene a ti arrepentido, si viene a ti arrepentido, se arrepiente, perdónalo, lo tienes que perdonar. Es la actitud correcta que tienes que tener, es la actitud que Dios ha tenido contigo, es la misma actitud que tú tienes que tener. Pero no solamente una vez, sino todas las veces que sea necesaria. Si viene a ti arrepentido, perdónale. Ahora, imagínate cómo contrastaba esto con el carácter arrogante de los judíos, con el carácter vengativo de las personas y sobre todo de esas razas, ¿verdad? Y entonces todo esto chocaba, todo esto era algo contracultural para ellos. Que les dijeran que tenían que perdonar a aquel que los ofendía era algo realmente fuerte y lo sigue siendo, porque si yo te digo a ti que Cristo te manda que tú perdones a ese hombre que te ha hecho daño, que tú perdones a esa persona que abusó de ti, a esa persona que te robó, a esa persona que te hizo una injusticia y que quizás logró que te metieran a la cárcel. Si yo te digo que tienes que perdonar a esa mujer o a ese hombre o a ese papá o a esa mamá, y te lo digo porque Dios lo dice, entonces la mejor actitud que puedes tener no es oponerte a eso. No es empezar a decir lo malo que fue y lo difícil que es lograr perdonarlo. No, no es que tú empieces a contar las maldades que te hicieron y que yo no me puedo imaginar cuánto sufriste. Y bueno, eso no merece la pena. Merece la pena más hacer en todo caso lo que hicieron sus discípulos. Cuando se dieron cuenta de que tenían que hacer eso, dijeron, Señor, aumentanos la fe. No nos alcanza la fe para eso que nos estás pidiendo. Entonces, entiéndelo, para nosotros vivir en medio de este mundo que está lleno de adversidades, que para ser cristiano tienes que ser literalmente contracultural, o sea, tienes que ir en contra de lo que este mundo enseña, tienes que estar dispuesto a que te hagan injusticias, tienes que estar dispuesto incluso a morir, como dijo Cristo, si así fuera, por causa de la verdad y por causa de Dios. Entonces, precisamente entonces, tal como sus discípulos hacían e hicieron porque sí querían hacer la voluntad de Dios. No querían excusarse, querían hacer la voluntad de Dios y por lo tanto dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Bueno, en respuesta, el Señor Jesucristo, en vez de hacer un acto mágico, digamos, en vez de como con una varita mágica, tocarlos o tocarlos en la frente y entonces que tuvieran más fe, como por arte de magia, el Señor no hizo eso, sino que el Señor les empezó a platicar, les empezó a decir algunas cosas que tenían sentido con lo que estaban preguntando y que además eran la forma como Dios quería precisamente contestar con un sí a su petición. Su petición es aumentanos la fe y Jesús estaba diciendo ok, estaba diciendo sí, se las voy a aumentar y de esa manera les empezó a enseñar. Y lo que empieza a decir es, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sí? Eh, Creo que lo primero que quería enfatizar era que efectivamente sí tenían poca fe, pero que tampoco es que se necesitara demasiada fe, se necesitaba poca fe como el grano de mostaza,
como una semilla de mostaza. El grano de mostaza es pequeñito, así que la fe pudiera ser pequeña y hacer grandes cosas, como decirle a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, o cualquier otra cosa, porque para Dios nada es imposible. O sea, cualquier otra cosa. Perdonar a un violador, sí, perdonar a un violador. Perdonar a una mujer que te fue infiel, sí, perdonar a una mujer que te fue infiel. Perdonar a alguien que hizo que tu hijo se muriera, sí, perdonarlo. Obviamente, pues tú vas a querer que esa persona esté dolida y arrepentida, pero sin embargo la actitud de tu corazón es perdonar las ofensas de los hombres, tal y como ha sido la actitud y decisión de Dios de perdonar nuestras ofensas. ¿Ok? Entonces, un punto que tienes que entender aquí con el comentario de Jesús es que les está diciendo que no es en sí necesidad, o sea, que la necesidad no es que la fe sea demasiado grande, porque si fuera una fe chiquita, pequeña, pudieras hacer muchísimas cosas en el mundo de lo importante, en el mundo espiritual. Ahora, también les estaba diciendo que sí, que efectivamente sí era urgente tener fe y creer en Jesucristo, pero que lo importante no era el tamaño tanto de la fe, sino en quién estaban poniendo su confianza, en quién estaban poniendo su fe. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucha fe en un santo o en la Virgen María y tienes mucha fe, ¿y qué? O tú puedes tener mucha fe en ti mismo, como hoy en día se nos enseña tanto que, bueno, tenemos que creer tanto en nosotros mismos y que nosotros básicamente somos la respuesta, nosotros mismos. Y bueno, por más fe que tengas o por más fe que quieras tener o si tuvieras mucha fe en ti mismo, ¿y qué? Hay cosas que simplemente no vas a poder hacer, aun por mucha fe que tú tengas en ti mismo. O si tienes fe en un guía espiritual, por más fe que tengas, si tu fe en ese guía es que yo creo tantísimo en fulano de tal, que es un guía espiritual, ¿y qué? Aquí el asunto no es la cantidad de fe que tú tengas, sino en quién estás depositando tu fe. ¿Por qué? Porque apoyarte y tener fe en un hombre o en un ídolo no te sirve para nada, es más, te sirve para mal. Porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en las fuerzas del hombre, en la sabiduría del hombre, o en los ídolos. Dice, si tú confías en los ídolos, terminas siendo como ellos. ¿Cómo son? Ciegos, porque los ídolos tienen ojos y no ven, y sordos, no oyes las cosas espirituales, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque así son los ídolos y los que creen en ellos son, dice la Escritura, igual que ellos. Parece que adoptamos la forma de aquello en lo que creemos. Por eso es muy importante entender en quién se pone nuestra fe. No es tan importante en estos momentos cuánta fe tienes, sino en quién estás depositando tu fe. ¿En dónde estás poniendo tu fe? Y este es quizás la parte más importante, lo que tienes que entender. Tienes que poner la fe, que no es la primera vez que lo decimos de ninguna manera, pero tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante. No, pero es que a mí me han enseñado que mi tradición, tú no sabes, pero mi familia es con muchas tradiciones, pero es que esto es nuevo para mí. No importa lo que sea, no importa. Tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo exclusivamente. Nada más. Porque a ninguno más, dijimos, hace 2 pláticas, ha apuntado el Señor, ha señalado el Señor como este es el ungido, este es mi Hijo amado, este es. En nadie más hay salvación, en nadie más hay vida eterna. Entonces lo importante es dónde pones tu confianza. Además esto lleva a que la gloria y el mérito sea siempre de Dios, no de la persona, de nadie, de ningún humano ni de ninguna persona. Y por más grandes cosas que haga el día de hoy, por mejores predicaciones, por cosas increíbles que haga, por cosas importantísimas que haga, nadie se lleva la gloria en la cuestión de la vida eterna, nadie absolutamente, sino solamente Dios, porque es Él
en quien nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Y es Él el que hace todas las cosas y sin Él nada podemos hacer. La semana pasada lo vimos más claramente. Entonces, esto es importantísimo y esta es la forma en que precisamente Dios se lleva la gloria. Y cuando Dios se lleva la gloria, nos damos cuenta que por ahí es el camino. Ese es el camino correcto. Cuando el camino siempre señala a Jesucristo, cuando el camino señala a Dios y no a los hombres, cuando el camino hace que nosotros nos quedemos asombrados del amor de Dios y no asombrados de las habilidades de un hombre, que qué bueno, o sea, te puedes asombrar de las habilidades de un hombre, no hay problema, pero en el sentido de que la gloria es únicamente de Dios, el único a quien nosotros le debemos todo, por lo cual hoy podemos considerar o hemos considerado o estamos en la vida eterna, es gracias a Jesucristo, porque de otra forma nosotros íbamos derechos en una resbaladilla ya sin freno hacia el mal, la perdición y el infierno. ¿Ok? Ahora, si el Señor Jesucristo, aquí seguimos con nuestro texto, si el Señor Jesucristo hubiera querido enfatizar únicamente lo pequeñito de la fe, quizás podía haber agarrado otra ilustración, quizás podía haber agarrado un grano de arena. Un grano de arena es de hecho más pequeño todavía que un grano de mostaza, que una semilla de mostaza. Pero yo creo que no hizo esto, y yo creo, nada más es que yo creo. ¿Por qué? Porque entendiendo bien la enseñanza, no quiero decir que esto es palabra de Dios, pero es una manera de entender muy bien esta situación, es que yo creo que lo hizo así. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza, la semilla de mostaza es pequeña, pero tiene vida adentro. Y el grano de arena, o sea, el granito de arena, no es pequeño, sí, pero no tiene vida en sí mismo. Ajá. Ese mineral o ese pedacito de mineral no tiene vida adentro, y el grano de mostaza sí tiene vida adentro. O sea, tú sabes que desde el principio en el libro de Génesis, Dios hizo todas las cosas, incluidas las plantas. En las plantas hizo las semillas, cada una de acuerdo a su tipo. ¿Para qué? Para que cada semilla tuviera toda la información divina, toda la información que Dios había puesto en ella, de modo que iban a dar en ese momento y para siempre, para todo el tiempo que vivieran, para todo el tiempo que estuvieran en esta tierra, para todo el tiempo que existan mientras esta vida exista y mientras esta tierra exista, y que entonces iban a dar el mismo fruto. O sea, hace 5.000 años, si tú plantabas una semilla de mostaza, de ese arbusto que es la mostaza, o si tú la plantabas en los tiempos de Jesucristo, hace 2.000 años, esa semilla de mostaza, o si tú la plantas hoy en día, traen esa información y toda esa vida adentro. ¿Por qué? Porque están vivas. ¿Sí? Porque están vivas y solamente esperan estar en las condiciones adecuadas para poder crecer y dar fruto. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. No solamente quería enfatizar el hecho de que fuera chiquita y que si aún la fe fuera chiquita podría hacer grandes cosas, sino también quería enfatizar que esa fe está viva. Ahora, aquí estamos, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para retomar ese texto base que hemos tenido, que es el texto de Hebreos capítulo 11, verso 1, si quieren pónganlo. ¿Por qué? Porque te habrás dado cuenta ya, o por lo menos es una observación digna de hacerse, que el Señor, o sea, los discípulos estaban pidiéndole al Señor que les aumentara la fe. Eso quiere decir que tenían algún tipo de fe, tendrían alguna cantidad de fe y querían más. Eso quiere decir que la fe es gradual, no es exactamente la misma, ni es la misma para todas las personas, ni permanece de la misma manera en la misma persona. O sea, una persona hoy puede tener menos fe y el día de mañana puede tener más fe, que es precisamente lo deseable. ¿Sí? Y eso es importante. Ahora vamos al texto y a la definición autorizada por la Biblia acerca de lo que es la fe. Y dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que, según lo que estamos entendiendo, una persona puede tener más
o menos fe. O sea, una persona puede tener más o menos fe que otra persona, o una persona puede tener más o menos fe ella misma en un momento dado. Y lo que queremos, por cuanto la Escritura nos dice que debemos de tener fe para vivir y agradar a Dios, o sea, la única manera de vivir de una manera justa y agradable a Dios es teniendo fe, es viviendo una vida de fe, una vida de confianza en Dios, ¿sí? Entonces, una persona quiere tener más fe, o sea, no le es suficiente ahora, quiere tener más fe. Y según nuestra definición, entonces es posible que una persona pueda tener más o menos certeza de las cosas que espera. O sea, es gradual, no es siempre igual. Es dinámica en el sentido que puede cambiar, está viva en el sentido que puede crecer o puede enfermarse, ¿verdad? Pero ¿puedes tener entonces más certeza o menos certeza de las cosas que esperas? Sí, definitivamente. O la convicción de lo que no se ve es la fe. Entonces, ¿puede una persona en un estado mejor tener más convicción de las cosas eternas, las cosas que no se ven, que en otro momento? Sí, definitivamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de que te diga esto? Que estés en el lado seguro. O sea, que estés en el lado de la fe, que no pierdas de vista las cosas espirituales, que no pierdas de vista, que no pierdas esa convicción fuerte de que estás en el camino correcto, que no pierdas nunca de vista esa esperanza que tienes de las cosas que todavía esperas, que no las ves, que no han llegado todavía, pero que es la vida eterna para siempre, que no pierdas esa fuerza de que Dios te ama, de que Dios te conoció, de que Dios te escogió y de que Dios te ama. Entonces, cuanto más convicción tengas de estas cosas, obviamente tienes más fe. Y cuanto más fe tienes, entonces vives mucho mejor la vida acá. Y entonces llevas fruto, como hablamos la semana pasada. Ahora, esta es una observación importante. ¿Por qué? Porque si es algo vivo, dinámico, cambiante, el hecho de que una persona tenga más o tenga menos fe, entonces también es responsabilidad de la persona. No es responsabilidad solamente si Dios te da y Dios da dones de fe, también la Biblia habla de eso, pero en este caso tú no viste a Cristo que dijo unas palabras para que ellos de repente, así como con la varita mágica te decía, tuvieran más fe. No, no fue así, sino que les dio cierta enseñanza y enseñanzas para que ellos pudieran entender su responsabilidad en cuanto a que su fe creciera, ¿ok? Y para eso regresamos a nuestro grano de mostaza. Vamos a seguir recordando, pensando en el grano de mostaza. Tú sabes que la mostaza, como cualquier otra semilla, tiene vida adentro y que así lo ordenó Dios. Y bueno, por eso la semilla de mostaza da plantas de mostaza y la semilla de trigo da espigas de trigo y la semilla de un sicómoro da un árbol sicómoro, ¿sí? Y así con cualquier otra semilla. ¿Por qué? Porque la información y la vida que Dios puso dentro de esa semilla, ahí está, no se puede alterar, no se puede cambiar. Bueno, el hombre hace cosas, pero hace cosas por lo general mal y echa a perder luego las cosas sencillas que Dios da y siempre tiene consecuencias las cosas que luego hace incorrectamente o con malas intenciones, pero eso no quita la verdad de que en la semilla está la vida de una planta. En la semilla está todo lo que se requiere para que venga una vida y que se vea una semilla que tú plantas debajo de la tierra que no sabes qué sucede, pero que empieza a suceder cuando en la superficie emerge un tallito y unas hojas y se va haciendo grande. Eso es. Entiéndelo, esa es la fe. Está hablando Jesús de la fe, está hablando en terminología que sus discípulos podían entender y está hablando de esa plantita que están viendo crecer. Ahora, si Dios te dice, si tú le dices a Dios, aumentanos la fe y Dios te pone delante esa visión, esa figura de que estás tú mirando a la tierra que parece que no hay nada y de repente de la tierra sale una plantita y de repente sale un tallo con unas hojas y se va haciendo grande y fuerte, pues entonces te está diciendo muchas cosas y te está dando una esperanza muy grande, te está diciendo de dónde viene la vida, la energía que necesitas para tener esa fe. De la energía hablo de la energía divina, de esa gracia de Dios.
¿sí? Pero ¿qué haces tú con una semilla para llevarla a la madurez? ¿Qué haces? Lo primero que haces es plantarla, después regarla, después esperar, después cuidarla, después observarla, después podarla si es necesario, después abonarla, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace, eso es lo que sabían los discípulos que tenían que hacer con una semilla o con cualquier semilla para cuidar, para que diera una planta y para cuidar de esa planta. ¿Y qué quiere decir eso? Exactamente lo mismo. O sea, hay que hacer lo mismo con la fe. O sea, la fe hay que ponerla en práctica, hay que ejercitarla de modo que vaya creciendo. Esto es una de las maneras como crece la fe, ¿sí? Por eso puedes ver que las pruebas de la fe son graduales. Tú puedes ver que el Señor, el Dios Todopoderoso, cuando sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosísima, porque hizo muchos milagros para que su pueblo finalmente fuera libre. Dice la Escritura que no los llevó por cierto camino, porque en ese camino era factible que se encontraran enemigos muy grandes y no tenían fe suficiente para que pudieran enfrentarlos. Y por lo tanto les llevó por otro camino donde iba a haber pruebas, pero pruebas a la medida de su fe. ¿Ok? La fe y las pruebas van a ser graduales, pero esta fe, tú, como es algo vivo, como es algo así como el Señor Jesucristo dijo, como esa semilla de mostaza que da ese arbusto de mostaza, o como cualquier planta, pues tienes que hacer tú exactamente lo mismo. O sea, tienes que mantenerla, tienes que alimentarla, tienes que fortalecerla. Si tú ves que la plantita se está yendo chueca, ¿qué haces? Pues agarras y pones un palo así y lo clavas en la tierra y entonces amarras la plantita en ese palo. ¿Para qué? Para que no se vaya torcida, para que no la venza el peso de su misma desviación, etcétera, etcétera. Entonces estás reforzándola, estás fortaleciéndola, estás cuidándola. Pues lo mismo tienes que hacer, y esto es muy importante porque esto pone responsabilidad en nosotros con respecto a nuestra fe. Nuestra fe no es algo que te va a venir por más que pienses en la fe, por más que pienses y por más que aprietes los puños para tener más fe, así no va a crecer tu fe. ¿Sí? Y es importante también entender la otra parte. Así como la fe puede crecer y puede crecer sana, también la fe puede debilitarse, puede enfermarse, puede desvanecerse e incluso se puede perder, se puede morir, como cualquier ser vivo. Así como una semilla también la puedes matar, así como una planta también la puedes matar. Una semilla la pones en un ambiente de demasiada humedad y se pudre. Una planta le pones condiciones que no tienes o simplemente la pisas y se muere, se puede morir como cualquier ser vivo. ¿Sí? Y es lo mismo con la fe. Es como la confianza en alguien. Acuérdate que muchas veces te conviene cambiar la palabra fe por confianza y bueno, pues la confianza en alguien se puede fortalecer con el tiempo, con las experiencias, o la confianza en alguien también se puede perder, también se puede echar a perder, también se puede debilitar la confianza en una persona. Y además, si no cultivas las relaciones, puedes perder la confianza. Esto quiere decir ese ser gradual de la confianza que tú le puedes tener. Puedes tener más o menos confianza en una persona y depende de la confianza que tengas en una persona, pues entonces es la relación con esa persona y viceversa. Depende de la relación con esa persona es la mayor o menor confianza que tú tienes. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ya aquí vamos entendiendo algunas cositas. Lo primero es que, eh, aunque nuestra fe sea pequeña, lo importante es en quién depositamos nuestra fe, nuestra confianza, y tenemos que entender que la fe es algo vivo, dinámico, y que es nuestra responsabilidad cuidarla, que es nuestra responsabilidad hacerla que crezca y fortalecerla de modo que cada vez sea más grande. Bueno, y entonces uno puede decir, ok, está bien, pero ¿cuáles son algunas maneras prácticas de llevar a cabo estos principios sabios del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros cuidar esa fe? ¿Cómo podemos hacer que esa fe aumente entonces? Ok, exactamente no es que nosotros lo hagamos, no lo es. Yo creo que lo hace Dios.
En realidad no es que nosotros podamos hacer crecer la fe, o sea, nosotros hacer ese acto, sino más bien nosotros podemos colaborar con el Espíritu, podemos colaborar con Dios para que nuestra fe crezca. Y es nuestra responsabilidad hacer lo correcto al respecto. Pero sí hay alguna forma práctica para hacer esto. Por ejemplo, te puedo decir que la fe crece cuando se actúa con lo que tú tienes hoy. O sea, el Señor te pide algo o tú pasas por una prueba el día de hoy y entonces tú ejercitas tu fe, o sea, tú obedeces y entonces de esa manera tu fe va agarrando fuerza y confianza. No creo que te resulte imposible de entender esto. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de David. David dice en la Escritura que era pastor de ovejas y siendo pastor de ovejas había ocasiones en donde venían alimañas, donde venían fieras a llevarse algo del rebaño, algo de las ovejas, y entonces el rey David las defendía. Bueno, en aquel tiempo no era rey todavía, pero las defendía. Y dice que lo mismo fueran lobos, o lo mismo que fueran leones, o lo mismo que fueran osos, pero como que era gradual, o sea, como que aprendió que lo mismo podía contra un oso, o contra un felino, o contra quien sea, ¿sí? Y entonces entendía que dependiendo de su actitud de confianza en Dios, pues iba a poder terminar con el enemigo, que en ese momento era un animal, pero el día de mañana no iba a ser un animal, sino que iba a ser Goliat. Y no había un solo hombre en todo el ejército de Israel que quisiera enfrentarse a Goliat. Y él tenía la fe porque había visto muchas veces, y de hecho lo dijo, había visto muchas veces como Dios lo había ayudado en las necesidades, lo había ayudado en los momentos donde él necesitaba rescatar a una oveja o donde necesitaba hacer algo que quizás estaba más allá de sus fuerzas o así lo sentía. Y entonces él enfrentó a Goliat. Y tú te sabes la historia como este varón, como David, fue a Goliat en el nombre de Dios, como fue a Goliat confiando exclusivamente en el Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, y entonces cómo lo venció. Entonces la fe, pues sí, es gradual, pero ¿cómo crece? Bueno, pues crece cuando uno obedece. Eso es automático. Es automático que la persona crece en fe cuando la persona obedece con lo que tiene ahora. Si tú tienes este nivel de fe que tienes ahora, bueno, pues tienes que hacer las cosas que te va pidiendo. ¿Quieres grandes cosas el día de mañana hacer en el Señor? Perfecto, haz las pequeñas que hoy tienes enfrente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es automático. La fe crece cuando obedeces y lo contrario también es cierto. La fe disminuye, la fe se enferma, la fe decrece cuando tú desobedeces, cuando sabes que tienes que hacer algo y que lo tienes que hacer ya y lo estás postergando y lo estás echando para otro día y para otro día. En vez de sentirte mejor, sientes cada vez peor, sientes cada vez que tienes más dudas, sientes que cada vez tienes más miedos, sientes que cada vez tienes menos atracción a las cosas santas, a las cosas de la Biblia, a las cosas de la eternidad, porque así, exactamente así sucede, es automático, hay una relación directa entre la obediencia y la fe. Obedece lo que hoy tienes que hacer y el día de mañana harás grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, los milagros suceden en un sentido después de que creemos. Ok, los milagros suceden cuando creemos, pero podemos ver en la Escritura en muchas ocasiones que los milagros suceden cuando la persona ya cede, cuando la persona cree, cuando ya ha creído. Y de hecho también puedes ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra, en la tierra donde lo habían visto nacer y crecer. Bueno, nacer quiero decir desde que era un bebecito pequeño. Y entonces en esa tierra que lo habían visto que cuando corría como un bebé con sus hermanos, que lo habían visto que crecía cuando iba a la escuela, cuando lo habían visto crecer como un muchacho con un adolescente, etcétera, etcétera. Dice que en esa tierra, que sabían perfectamente dónde vivía, que sabían que trabajaba su padre y que sabían que trabajaba él y qué oficio había adoptado, el de su padre, precisamente el carpintero, entonces dice que muchos no creyeron en él. Y porque no creían en él,
no pudo hacer muchos milagros. Entonces tú tienes que entender que los milagros suceden cuando hay fe. Digo, no es la gran revelación, pero precisamente quieres que pasen milagros en tu casa, quieres tú que pasen milagros con tu hija, quieres que pasen milagros en la situación que estás viviendo, quieres muchas cosas que requieren de un milagro de Dios, definitivamente, entonces necesitas tener fe. Y esto que estamos hablando es de todo tu interés. Entonces, te digo que hay que obedecer, hay que creer también. Y la, la Biblia nos dice, ahora te lo voy a enseñar, cómo después, muchas veces es después de que crees, después de que ya dejas de luchar contra Dios, porque no puedes estar luchando contra Dios. Ya te ha traído muchos males, ya te ha traído muchas desgracias. No puedes seguir luchando contra Dios. Tienes que confiar en Dios y cuando confías en Dios, entonces después de que confías, entonces pasan muchas cosas y muchas cosas que glorifican a Dios y que te bendicen a ti en tu vida. Entonces, entiéndelo, tú puedes elegir tus caminos, eso está clarísimo, pero Dios te está pidiendo constantemente que confíes en Él y hasta hoy te ha tenido paciencia, mañana no lo sé, ¿sí? Pero hasta hoy te ha tenido paciencia, por lo cual te pido y te ruego que lo consideres y consideres tus caminos y dejes de estar desconfiando de Dios, porque si desconfías de Dios no solamente es ilógico, es miserable que una persona desconfíe de la persona más digna de confianza. Tiene que haber mucha maldad en el corazón de una persona para desconfiar de Dios. Tiene que haber una amargura y una maldad y un ego increíble en una persona que desconfía de Dios, el ser más bueno, el ser más misericordioso y el que se ha preocupado, el único que se ha preocupado al 100% y con las intenciones correctas de ti. Pero te voy a poner un ejemplo, que no es el único, de cómo primero obedeces, cómo primero confías y después sucede el milagro. Ese milagro que necesitas, que estás esperando. Si estás pensando en ti o estás pensando en tu familia, da igual. Necesitas que Dios actúe. Vamos a ver, Lucas capítulo 17, versículo 11 y luego el 19. Ahora, observación. Si te das cuenta, estamos en el mismo capítulo que, que leímos el primer texto cuando le pidieron los discípulos que les aumentara la fe. ¿No te quiere decir nada? A mí sí. A mí me quiere decir que el Señor les estaba dando una serie de instrucciones, tanto comentadas, o sea, pláticas, como también prácticas. Y en estos momentos los discípulos pudieron ver qué sucedió con un grupo de leprosos que se acercó al Señor Jesucristo. Dice, yendo Jesús, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Precioso texto. Es un texto favorito en muchos sentidos. Otro, porque sirve para muchas cosas, pero para lo que nos trata el día de hoy sirve muy bien. Si tú observas con atención, los leprosos fueron necesitando algo del cielo, necesitando un milagro. Y el Señor Jesucristo, de alguna manera, probó la fe que ellos tenían. Porque lo primero que les dijo no les hizo el milagro en ese momento, sino que les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la Escritura,
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados primero y después fueron, sino que fueron, confiaron en la palabra de Dios, confiaron en la palabra de Jesucristo, confiaron en Jesucristo y entonces se pusieron en marcha y mientras iban, fueron sanados. Eso quiere decir precisamente, bueno, quiere decir que, que necesitas confiar en Dios. No necesitas ver milagros más de los que ya has visto. Ya has visto muchas cosas. No deberías de tener ninguna duda a quién te estás acercando. Estos leprosos habían escuchado de gente que muy probablemente habían conocido como leprosa y después los vieron y no eran leprosos, o sea que para ellos era evidente y entonces igual conocían a ese leproso o a esos leprosos que antes que ellos habían sido sanados y le dijeron, es que fue Jesús de Galilea el que me sanó. Y entonces ellos por la palabra de otros y por lo que escuchaban y por lo que veían, creían y confiaron, de modo que cuando Cristo les dijo, vayan y hagan esto, lo hicieron. Y entonces recibieron el milagro. Y ese milagro, el milagro glorificó a Dios y ese milagro los bendijo a ellos. Pero te decía yo que esta no es la única vez que ves eso. Si tú te acuerdas de otro pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento es cuando se encontró Jesús a una persona que era ciega de nacimiento. Todo el mundo sabía que era ciego, no había nadie que no lo conocía en ese pueblo y todos sabían que desde chiquitito había sido ciego, no había tongo ahí, no había ninguna preparación, no había ningún montaje, todo el mundo conocía a ese ciego que fue y que recibió la vista por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo la recibió? Cuando necesitó el milagro, el Señor Jesucristo hizo lodo, dice, con la tierra, escupió en la tierra y se lo puso en los ojos y le puso como una plasta, como si fuera una mascarilla de esas que se ponen en la cara. Bueno, pues se lo puso en los ojos y entonces teniendo esa plasta y siguiendo en esos momentos ciego, le dijo el Señor, ve al estanque de Siloé, que significa el enviado, dice, ve y lávate. Y cuando te laves, a ver. Y entonces el ciego fue y ya sabía dónde iba, ya sabía, ya conocía el camino, o lo acompañaron, o vete a saber, pero llegó al estanque tal como Jesucristo le había dicho, y entonces se lavó, y entonces recibió la vista. Entonces la recibió. Y cuando después los fariseos le pidieron explicaciones de lo que había pasado, él mismo volvió a decir cómo se dieron las cosas, la secuencia de las cosas, que él primero hizo lodo y después fui y me lavé y entonces recobré la vista, les dijo. Entonces nuevamente ves que Dios espera que confíes cuando Él te dice algo. Lo espera porque es lo correcto, siendo que es Dios el que te lo pide. Ahora, tampoco es el único, y también lo ves en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el texto de Naamán, cuando Naamán el sirio, una persona súper encumbrada en el ejército de Siria, conoció a Dios y lo conoció de una manera peculiar. ¿Por qué? Porque tenía lepra también y porque entonces, cuando fue a un enviado de Dios, a una persona que hablaba en representación de Dios, le dijo, pues ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Primero no quiso. Y después ya cuando se empezó a sumergir, se sumergió una vez y nada, se sumergió dos y nada, se sumergió tres y nada. Fue hasta la séptima que su lepra se limpió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es muy sencilla. La enseñanza es que tienes que confiar. Tienes suficiente para ya confiar en todo lo que Dios te pida. Hazlo. No te la pienses. Haz lo que Dios te manda. Y entonces viene el milagro. Pero también el texto de los leprosos de Lucas capítulo 17, los 10 leprosos, nos enseña una cosa más que no quiero y no puedo pasar por alto. Y es que ese extranjero que había sido sanado de la lepra regresó a Jesucristo. Y cuando regresó a darle gracias, a adorarle y a decirle muchísimas gracias por este favor que me has hecho, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, muchísimas gracias por haberme dado esto que en realidad ni merecía ni mucho menos. Y entonces cuando le dio gracias el Señor Jesucristo, lo llevó a un nivel más arriba, lo que hizo por él. Si lo había sanado, ahora limpió su alma, ahora limpió su corazón y ahora lo salvó y ahora ya le dejó ver clarísimamente no solamente lo que significaba ser ayudado por Dios, sino lo que significaba ser un hijo de Dios, lo que significaba ser adoptado en la familia de Dios y lo que significaba tener a Dios por Padre.
¿Y sabes qué significa esto? ¿Sabes lo que me quiere decir esto? Que la gratitud es algo importantísimo que tuvo este hombre y no tuvieron los otros. Y yo observo y yo me doy cuenta, y si yo me doy cuenta de la gente que es agradecida y la gente que es ingrata, imagínate Dios. Pero ¿sabes qué? La gratitud nos mantiene con un corazón servicial y contento para enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida. La gratitud es de alguna manera evita que nuestro corazón caiga en esos estados miserables, en estados de ánimo miserables como de sentirte víctima, ¿no? Como de sentirte pobre de ti, como de estar inconforme, como de envidia y de rabia. Cuando una persona es agradecida, no puede estar en esos estados de ánimo, no puede la persona sentirse víctima de todo lo que le pasa, de pobre de ti, inconforme siempre, o viendo que los demás tienen lo que tú no tienes. Olvídate de eso. La gratitud es el remedio para eso. Y además la gratitud es lo que hace una persona agradecida, ve frecuentemente, siempre, muchos milagros de Dios en su vida, mucho apoyo, mucha gracia. Por eso no es un tema fuera de lo que estamos hablando. La fe y la gratitud están totalmente relacionadas, ¿sí? Entonces, pues tú piensa en ti mismo, ¿no? O sea, tú piensa, o pues a lo mejor ahora estás acordándote, quizás no de ti, sino de lo que pueden pensar de ti tus hijos, o tu esposa, o tu patrón, o tus empleados, al respecto de si eres una persona agradecida o no, porque eso se nota. Una persona agradecida siempre está contenta, siempre tiene alabanza. Yo sé, y lo hemos hablado, no siempre todas las cosas son fáciles, no siempre las cosas son bonitas lo que pasa en la vida, pero sin embargo su corazón siempre está agradecido, su corazón sabe en cualquier circunstancia mirar a Dios y ver la bondad de Dios, y aunque no entienda las cosas, ver que de Dios viene lo bueno y que Dios en su poder puede cambiar lo malo aparente para traernos resultados buenos en nuestra alma, para darnos lo que necesitamos y lo que es realmente más importante. Porque lo que es más importante o bueno para nosotros no necesariamente es más importante o bueno para Dios. No. Hay cosas que para nosotros pueden ser malas y sin embargo sean muy importantes y muy buenas a la postre. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos en esta carne, sino también tenemos un espíritu, que es lo que finalmente importa. Porque cuando te mueras, esta carne se queda, pero el espíritu se va. Entonces lo que importa cultivar es el espíritu. Entonces, de esta manera una persona puede siempre cultivar esa gratitud. Entonces, cuando le ponen esos cantitos o unos hermanos o alguien está cantando una alabanza o lee una poesía que tiene que ver con la gratitud o que le recuerda a Dios de lo que ha hecho Dios, esa persona inmediatamente su alma como que se conecta con esas palabras porque en su alma hay gratitud. Entonces, no la hay, preocúpate y mira las razones por las cuales no hay gratitud siempre en tu corazón. ¿Cómo más puede crecer nuestra fe? Ya hemos hablado de eso. Romanos capítulo 10, verso 17, no nos vamos a meter, ya nos hemos metido mucho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lee tu palabra, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios siendo humilde, escúchala en medio de sus palabras, de su Biblia, escúchala en medio de lo que te dice una persona que te ama y también de lo que puede decirte cualquier persona, porque Dios te puede hablar a través de las circunstancias que tú vives. Escucha la voz de Dios porque al escucharla vas a tener fe. No escuches las palabras del enemigo, no escuches las palabras de los enemigos de Dios, no las escuches porque producen exactamente lo contrario. Pero la palabra de Dios produce fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos hablado mucho de eso, espero que lo estés haciendo. Espero que tú hoy puedas decir que tienes más fe y que tienes más conocimiento de la palabra de Dios y que hayas hecho caso de las directrices que Dios nos va dando a lo largo de las semanas.
¿Qué más? Tu fe, y esto ya es lo último, importantísimo, tu fe se va a incrementar cuanto más conozcas a la persona en la que estás depositando tu confianza. Y como estamos hablando aquí de fe en Dios, que es lo que nos importa, cuanto más conozcas a Dios, más fe tendrás automáticamente. Entonces tienes que ver de qué manera vas a conocer más a Dios. Y de veras no hay ningún misterio en esto, no hay nada raro en lo que estamos diciendo, es algo que tú apruebas y que tú sabes, y ahorita te voy a explicar un poquito de otra manera, y que te das cuenta de que exactamente así es lógico, así tiene que ser. ¿Qué? O sea, que la fe tiene que ver con la confianza que tengas en una persona. Y la confianza que tengas en una persona tiene que ver con cuánto conoces a esa persona. De modo que cuanto más la conoces, más puedes tener confianza en esa persona o lo contrario. Porque lo conoces más, entonces puedes tener menos confianza en esa persona. Pero con Dios eso no va a suceder. O sea, con Dios no hay ese lado malo en el que cuanto más lo conozcamos pudiéramos ver alguna cosa turbia en él. Eso no va a suceder. Eso puede suceder con los humanos, pero no con Dios. Ahora, te digo que esto es lógico. Piensa en estos ejemplos. Cuanto más conozco a este cajero, piensa una persona que tiene una tienda y que la atiende un cajero. Dice, cuanto más conozco a este cajero, más confío en él. Es una expresión común que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más lo conoces, más te das cuenta de sus atributos. ¿Cuáles son? Honestidad. Es una persona responsable, es ordenada, sabe llevar las cuentas. Entonces, cuanto más lo conoces, más confías en él. Un negociante. O un empresario que dice, cuanto más conozco a este trabajador, porque te has dado cuenta de cómo llega temprano, te has dado cuenta de que siempre está deseando dar un poco más, de que nunca está escatimando su fuerza, su tiempo, de que siempre tiene una super actitud. Y entonces, cuanto más conoces a ese trabajador, más convencido estás de que hiciste muy bien en contratarlo. Ajá. O a lo mejor dice una mujer en su casa que va a trabajar una muchacha muy humilde, muy linda, y dice, cuanto más conozco a la chica que limpia la casa, más la aprecio y más confío en ella. ¿Por qué? Porque sabes cómo trata tus cosas, las cosas que tú quieres, porque sabes que obedece las cosas que tú le dices, mira, no lo dejes así, déjalo así, porque sabe y respeta tus manías. A lo mejor ella no hace las cosas o no las haría de esa manera, pero porque te respeta a ti y porque quiere que tú estés contenta porque es tu casa, entonces hace las cosas como a ti te gusta. Y entonces dices, qué linda es, cada vez que la conozco más confío en ella, ¿sí? O a lo mejor un padre que un hombre, un muchacho está cortejando a su hija. Y entonces el padre está cortejando a este muchacho a su hija y entonces el padre quiere conocer a ese muchacho. ¿Por qué? Porque lo quiere conocer, porque quiere ver con quién anda su hija y entonces se lleva la buena sorpresa de que cuanto más conoce a ese muchacho, más merece la pena ese muchacho, cuanto más lo conoce, cuanto más ve su trayectoria, cuanto más ve su responsabilidad, cuanto más ve su respeto por su hija, su respeto por la familia, entonces más tranquilo está. ¿Por qué? Porque cuanto más lo conoce, más puede confiar en él. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Tristemente hay personas que cuanto más las conoces, menos puedes confiar en ellas. O trabajadores que mientras más los conoces, menos puedes confiar en ellos. Poner más responsabilidades en su mano. Eso también es verdad. Pero nosotros estamos hablando de que este mismo principio, de que esta misma manera sirve para Dios. ¿De qué manera podemos crecer nuestra fe? ¿De qué manera puede crecer nuestra fe? Cuanto más conocemos a Dios. Porque en Dios no hay ese lado malo, que cuanto más lo conozcas, menos puedes confiar en Él. No, sino que cuanto más lo conoces, más puedes confiar en Él. Recuerda que lo importante no es tanto qué tan grande sea la fe, sino en quién depositas tu fe, en quién depositas tu confianza. Y estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. Así que lo urgente es, como ya conclusión de toda nuestra plática, es que lo conozcas cada vez más, como puedas, por la escritura,
como puedas orando, como puedas, conoce más al Señor, porque mientras más lo conozcas, más vas a confiar en Él. O como cantábamos hace rato, cuanto más lo conoces, más quiero saber de Él, más quiero conocerlo. ¿Sí? Entonces, quédate con esto, llévatelo. Nada de esto que hemos platicado está complicado, todo está a tu mano, o sea, a tu alcance. Y la conclusión es en donde más deberías de poner tus esfuerzos. Tus esfuerzos se pueden poner y es bueno que los pongas en cosas como la disciplina, en cosas como el orden, en cosas como exigirte. Todo eso está muy bien. Pero los esfuerzos que más reditúan, los esfuerzos que más fruto dan son cuando tú haces todo para conocer más al Señor, ¿sí? Para conocer más a Jesucristo, porque cuanto más lo conozcas, más confiarás en Él. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus ejemplos y por tus enseñanzas. Y Señor, pon en el corazón de todos los que estamos aquí reunidos el deseo y la necesidad de conocerte cada día más, de usar los medios a nuestro alcance, medios de gracia, para cada día conocerte más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Quisiera yo, así como estás, quisiera que ya te despidieras, sí, y ya vamos a despedir esta reunión, sí, pero que volviéramos a cantar en una actitud de meditación en las cosas que hemos hablado, el último canto que cantamos en la alabanza. Ese que dice precisamente, cuanto más te conozco, más quiero saber de ti. Ese que dice, de gloria en gloria te veo, o sea, cada vez veo más tu gloria. Cada vez te conozco más, cada vez experimento y puedo experimentar más de ti. Y que tú le digas a Dios que te aumente la fe, Señor. Que tú le pidas a Dios que te ayude, que tú hoy te decidas a hacer lo que tienes que hacer y de esa manera Dios va a saber cómo hace su parte y su parte siempre es gloriosa, su parte siempre es un milagro, pues, eso que necesitas. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco,
Gracias, Señor. Así que aunque ya está despedida ahora la reunión, tú quédate estos últimos minutos y medita en toda la enseñanza y en tus peticiones y tus decisiones. Y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite así.